la reina del thriller, y la verdad es que el libro que escribe, éxito seguro. Y el último, que se llama Esperando al diluvio, no ha sido una excepción. Desde que ha salido publicado hace apenas un mes, ha vendido miles de ejemplares y hoy ha estado aquí, en Monforte, invitada por nosotros, y ella solo puso una condición: la fecha, porque lleva una gira kilométrica, y el lugar. Dijo, yo quiero que sea Monforte. Y yo creo que eso dice bastante acerca de ella y de sus afectos. Yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacer es que me acabo de enterar hace poquito de que escribes a mano. En tiempo de tabletas, sí, ordenadores y todas estas cosas. ¿Cuándo tienes tiempo para escribir en una gira como esta? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a acompañarme y por estar aquí. Vale, a ver, durante la gira tengo que decir que escribo poco. Escribo más bien poco. Para escribir me gusta contar con tiempo y me gusta sobre todo escribir en casa, en mi hogar, pero es verdad que con esta vida no siempre dispongo de días por delante sin salir de casa para poder quedarme en casa escribiendo como a mí me gusta. Entonces sí que hay partes de la escritura que las hago mientras viajo, escribo en aviones, en trenes, en hoteles, cuando tengo un rato pues escribo, pero siempre son partes de la novela que requieren menos concentración. Escribir una novela tiene dentro del trabajo de la escritura muchos otros trabajos que tienen que ver con documentación, con lectura de libros relacionados, con búsqueda de datos, con consultas a personas y toma de notas, y todo eso sí que se puede hacer sin prestar tanta atención. Ahora, para escribir, para crear, para ponerme a escribir un diálogo o una escena concreta en la que a unos personajes les está ocurriendo algo, prefiero, si es posible, estar en mi casa, cerrar la puerta y ponerme a escribir. Y sí que escribo a mano, pero esta fórmula no tiene por qué funcionar para todo el mundo. Hay personas, para algunas personas está comprobado que la comunicación cerebro y mano al boli funciona mejor que a la tecla. Pero incluso a nativos digitales, a personas que son muy jóvenes, les funciona mejor con un lápiz para pensar, para imaginar, porque hace una conexión quizá con la parte más creativa de nuestro cerebro y funciona mejor con boli. Es algo parecido a pintar o a dibujar, o muchas personas mientras están pensando dibujan garabatos. Yo creo que es algo parecido, ese tipo de comunicación, de mover la mano, casi de escritura automática de alguna manera que funciona mejor. Escribo muy rápido, a vuela pluma, lo que es ese tipo de escritura se llama así, vuela pluma, vas muy rápido, y es cierto que muchas veces me cuesta mucho entender lo que he escrito. Paso casi a diario lo que he escrito a mano al ordenador, porque si lo dejo días y ya no recuerdo bien en qué estaba, a veces no entiendo mi propia letra porque va muy rápido y va, pues es letra de médico. En esta última novela, en Esperando al diluvio, el protagonista es un asesino en serie. ¿Por qué crees que...? No, me niego. El protagonista es el policía que lo persigue. Vale. El asesino en serie es el segundo. Pero me niego a darle el protagonismo. Vale, la pregunta que le quería hacer era, ¿por qué cree que hay esa fascinación por los asesinos en serie? Aquí en España no tanto, pero en cambio la mayoría de los personajes son... En España también. ¿También? Sí. Creo que tiene que ver con... Nos fascina la maldad, nos fascina todo lo que no entendemos. Y los asesinos se salen mucho del tiesto, se salen mucho de toda la norma, hacen lo más prohibido, lo que va más allá, porque hay delitos que más o menos tienen un grado de admisión dentro de la sociedad, ¿no? Y vas diciendo, pues un atraco, pues si hay violencia, si no hay violencia, según va creciendo la violencia o va creciendo el daño que se perpetra contra otro, crece nuestra repugnancia hacia el tipo de delito. Muchas veces tenemos tendencia a perdonar,
es atracador, pero no mató a nadie y no era violento, y bueno, pues perdonamos un poco los delitos que no tienen tanta violencia. Y todos sabemos que el más terrible es matar a otro ser humano. Cuando nos lo encontramos en las noticias, hoy mismo, por desgracia, en las noticias hay varios casos de violencia, hay uno contra un menor que se está investigando en este momento. Es inevitable preguntarse cómo alguien puede, cómo puede. Y es porque a la mayoría nos cuesta mucho, nos costaría mucho dar ese paso y nos cuesta entenderlo. Todo lo que permanece en la zona de lo que no entendemos, nuestra naturaleza humana es preguntarnos sobre ello. Y por eso hay una fascinación por los asesinos en serie, porque ya no es hacerlo una vez, que hasta podemos llegar a entender un momento de ira o lo accidental o un mal golpe mal dado, pero cuando dices no, es alguien que lo piensa, lo medita y lo hace una y otra y otra y otra vez. Y esto, bueno, sabemos que son muy distintos de nosotros y nos fascinan. Y es normal y hacemos bien por prestarles atención, porque al fin y al cabo nosotros somos los corderos y ellos los lobos, y saber distinguir a esos lobos nos pone a salvo, eso sin duda. Buenas tardes a todos. Bienvenida a Monforte por la parte Muchas que gracias. me toca aquí. Yo lo que recogí fueron preguntas que me trasladaron alumnos de un instituto de Monforte. Ay, me que encanta. tienen un club de lectura. Vale. No vamos a poder hacerlas todas, con lo cual ya le pido perdón por anticipado. Pero, por ejemplo, preguntaban cómo dio Dolores de Redondo con esa trama, con esa historia. Uno de ellos dice que su personaje favorito es Rafa, cómo surgió Rafa en ese libro, y la unión con Noa, un poco que les cuente cómo preparó la trama de estos personajes. Bueno, como has dicho, los personajes, es verdad que inicialmente puede parecer una novela negra. Yo creo que voy a empezar a rebautizar mis novelas y voy a dejar de decir que es novela negra, porque yo nunca lo he dicho, la verdad, lo dicen los libreros, que como tienen que ordenar en la librería por géneros los libros, dicen novela negra. Pero sin duda es narrativa, y es narrativa en parte histórica porque ocurre en 1983, porque se remonta en algunas partes de la novela a 1968 y 69, que es cuando John Biblia, este asesino que además es real, cometió sus crímenes. Y tiene de parte histórica el lugar donde ocurre, la ciudad de Bilbao, en 1983. Lo que tiene que ver con los otros personajes es realmente la parte que me gusta de la novela. Es verdad que hay una historia que parte de ahí, parte de esa búsqueda de un hombre que va tras otro por una razón, que es detenerlo, pero hay un montón de historias en la novela que realmente tienen la luz de esta narración, y una es Rafa. Rafa es un personaje que Noa, que mi protagonista conocerá en Bilbao, es apenas un adolescente, y su peculiaridad es que Rafa tiene parálisis cerebral. He elegido a este personaje como homenaje a personas reales que conocí en mi vida, que tuve la suerte de conocer en mi infancia. Y digo que tuve la suerte porque mi madre me educó desde pequeña en la absoluta tolerancia a todo el mundo, y en que todas las personas de nuestra sociedad tenían algo que dar, que ofrecer, y algo de lo que podíamos aprender. La primera persona que tenía parálisis cerebral que conocí era vecina mía, era la hija de mi vecina, y cuando su madre se iba a trabajar, muchas tardes esa niña quedaba en mi casa. Ella tenía entonces 12, 14 años y yo tenía 4. Y yo estaba aprendiendo a leer, y leía en una de esas cartillas escolares que muchos recordaréis. Mi madre me tomaba la lección, y la niña tenía parálisis cerebral. En su aspecto físico estaba muy afectada, le costaba mucho mantenerse sentada, se encorvaba mucho hacia adelante y tenía muchas dificultades para hablar. Pero un día mi madre se dio cuenta de que mientras me tomaba la lección, la niña repetía las vocales o las consonantes, las palabras que yo iba leyendo, y le puso la cartilla delante y le empezó a señalar, y la niña reconocía las letras y las había aprendido de oírme cada tarde a mí. O sea, mientras veía cómo leía yo, había aprendido a leer. Entonces, en las semanas siguientes, mi madre le enseñó a leer toda la cartilla. Y un día llamó a su madre
y la hizo entrar en nuestra casa y le dijo: Carmen, quédate aquí y mira cómo lee la niña. Le puso la cartilla delante y cuando vio a su hija leer se echó a llorar y, o sea, todavía no lo podré olvidar nunca, diciendo: pero si mi niña es lista. En 1983 no se escolarizaba a los niños que tenían parálisis cerebral como no se escolarizaba a los niños con síndrome de Down o con cualquier otra diferencia. Simplemente se les apartaba, se les tenía en casa. Con el tiempo, en poco tiempo, porque fue más o menos entonces cuando las cosas empezaron a moverse, esa niña, Marijose, fue escolarizada y aprendió a leer y aprendió muchísimas más cosas porque tenía capacidades cerebrales de sobra, pero simplemente, bueno, pues la habían catalogado ya. Luego conocí a otro chico, a un niño que también tenía parálisis cerebral. Físicamente tenía menos aspecto y sin embargo su inteligencia estaba más tocada, pero también era un chaval con el que me encantaba jugar y siempre me alegro de que mi madre me animase a estar con esos niños y a tratar a esos niños. Y por eso quise poner en mi novela, por la injusticia, la tremenda injusticia que se vivía en esa época con los niños diferentes y que simplemente se les apartaba a un lado y no se observaba para nada sus capacidades, pues quise poner a un chico con parálisis cerebral. Y conocerle para mi personaje, que mi personaje está en una situación personal terrible porque ha descubierto hace muy poco tiempo que está enfermo, pero no solamente es que esté un poco enfermo, es que es un enfermo terminal, le queda muy poco tiempo de vida. Y imaginaos el choque que es eso cuando sabes que serán apenas unos meses, que no verás la próxima Navidad, que todo va a terminar. Y además te das cuenta de que has dedicado tu vida a perseguir a un tipo al que no has capturado y que has dejado para más adelante casarte, tener hijos, comprarte esa casa. Y se da cuenta de que no ha hecho nada de todas esas cosas que podía haber hecho y le pesa terriblemente. Y aún así, un poco para terminar de dar sentido a su existencia, decide que va a perseguir a ese asesino hasta el final, hasta sus últimas fuerzas. Y así es como llega hasta Bilbao, tras él. Y cuando llega a Bilbao y conozca a Rafa, Rafa le va a hacer pensar, porque Rafa sí que tiene dificultades y son un tipo de dificultades con las que va a tener que vivir toda la vida, que le lastran en la sociedad en un momento en el que niños como él eran considerados simplemente idiotas, tontos, y no se les tenía en consideración, ni se les ayudaba a formarse, ni se les ayudaba a ser parte útil de la sociedad. Así que, bueno, como digo, Noah, él sí es el personaje principal, él va a aprender lo más curioso es que va a recibir casi todas las lecciones de su vida cuando se le está terminando, cuando ya no le queda tiempo para aplicarlas, pero aún así va a aprender. Por eso os digo que sí, es una novela en la que hay un policía muy particular, en una circunstancia muy particular, persiguiendo a un asesino también muy especial, y que los intereses de la novela van sobre todo por otras líneas y no tanto por atrapar a un asesino, que es casi lo que al final termina por perder el interés principal de la novela. Bueno, hace unos días que has presentado esta novela en Bilbao, en un acto además en el que estaba Ramón García, que parece que era casi inevitable porque es un poco el hilo conductor de la banda sonora de la novela, porque es una novela con banda sonora. Pero muchos de los que estaban allí vivían ese Bilbao de 1983, que era un Bilbao oscuro, con mucha contaminación, vivía una época muy dura, el terrorismo de ETA. El principal motor económico de la ciudad, que la industria pesada, pues parecía que ya que iba a desaparecer, o bueno, que tenía los días contados, pero al mismo tiempo era una ciudad con mucha vida y, como señalas en la novela, pues había muchas capas en esa sociedad, con una clase obrera muy potente, pero al mismo tiempo también era una ciudad, y lo es, Bilbao, el Gran Bilbao, que es grande gracias en buena medida a los emigrantes, muchos de ellos gallegos, muchos de ellos de Lugo. Yo, sin ir más lejos, soy hija de unos emigrantes lucenses que fueron a Bilbao, y me imagino que algunas de las personas que están aquí también tendrán algún tipo de contacto directo o indirecto con la emigración ahí en Bilbao. No sé cuál es tu relación con la ciudad
¿Y cómo han recibido los bilbaínos esta novela, escrita por una escritora donostiarra? Bueno, mi relación con Bilbao es afectuosa. Yo soy donostiarra y San Sebastián y Bilbao han tenido tradicionalmente una especie de pique entre la ciudad más bonita y la ciudad más rica y más potente, que siempre ha sido Bilbao, pero sin embargo San Sebastián era donde los ricos iban a gastar el dinero, ¿no? Porque era la ciudad bonita. Y bueno, siempre hemos estado con esos piques de, bueno, que San Sebastián es un barrio de Bilbao, y nosotros decimos, sí, lo más bonito de Bilbao es San Sebastián a una hora. Claro, porque, bueno, Bilbao ha ido haciéndose más bonito después. Curiosamente, después de aquella gran riada que lo destruyó, aquel agosto del 83, cuando una gota fría descargó casi 600 litros por metro cuadrado, pero es que además, aquí lo entendéis muy bien, llevaba muchos días lloviendo antes, la tierra estaba anegada, ya no podía tragar más, y lo que ocurrió en Bilbao fue no solamente que se desbordó la ría por la cantidad de agua que cayó y por la que bajaba por el río Nervión, sino que las colinas se vinieron abajo, se desmontó, o sea, las laderas simplemente se derrumbaron y toneladas de tierra, de piedras, de árboles, de rocas sepultaron algunas de las calles del centro, arrastraron a su paso industrias, talleres, los barcos que entonces entraban hasta el corazón del mismo Bilbao, esas avenidas que ahora hay a los lados del río Nervión, que llegan hasta el Teatro Guggenheim, hasta el Museo Guggenheim, no existían, eran muelles, así que muchos barcos pues se hundieron o tuvieron serios problemas para mantenerse a flote en la ría. En un lugar que, como digo, era muy distinto. Para que os hagáis una idea, el lugar donde ahora se alza el Guggenheim era un muelle y se llamaba Muelle Campa de los ingleses, porque hasta ahí llegaban los barcos que precisamente venían desde Escocia, desde Irlanda, desde Reino Unido, y dejaban ahí esos grandes contenedores que ahora quedan en el puerto exterior de Santurce, pero que entonces llegaban hasta ahí. Como digo, me une la memoria, porque yo tenía 14 años y regresaba además en un tren desde Galicia, lo cuento en el prólogo de la novela. Había pasado mi primer verano en el que mis padres me habían dejado viajar sin ellos, y había viajado con mis tíos, con el hermano pequeño de mi padre, y había estado en Pontevedra, había pasado ahí el verano. Y había sido para mí, bueno, un verano maravilloso, de música, de orquestas gallegas, de salir todas las noches, de pasármelo muy bien, de descubrir la música que está tan presente en la novela, porque ese año ocurrió lo que ocurre muchas veces en la adolescencia, que dejas de escuchar de pronto la música de tus padres, de tus abuelos, la que ponen en tu casa, y te decides y dices, esto es lo que me gusta a mí. Ese año yo decidí qué música me gustaba a mí. Y tengo que decir que cuando volvía en aquel tren, con la paga que me habían dado mis familiares gallegos, me había comprado un par de vinilos en Vázquez Les Calle, que estaba entonces en Pontevedra. Me han dicho, me ha dado mucha pena, me han dicho que la cerraron ya, pero en esa tienda me compré 2 vinilos, uno era Tino Casal y el otro era David Bowie, y los llevaba en el tren. Cuando pasamos Burgos, en Burgos ya se notaban los efectos del gran temporal, de cómo habían afectado la salida de las aguas de los ríos, el desbordamiento de los ríos. Pero según comenzamos a avanzar, a entrar en Vizcaya, era dantesco. Y el tren no llegó a entrar en Bilbao, porque simplemente no se podía. En una curva que dio el tren se podía ver desde la ventanilla que faltaban... no es que faltase la vía, es que faltaba la amalgama de debajo de la vía. Se había quedado la vía al aire. El agua se había llevado todo lo que había debajo y claro, no se podía continuar. El tren se detuvo y recuerdo que había obreros trabajando en la vía, sujetando con tablones, con sacos terreros, apuntalando los lados para que no se cayeran, y estuvo el tren ahí parado un montón de tiempo y empezaron a correr rumores ya por el tren, porque no había ningún teléfono móvil, era 1983, no había ningún móvil en el tren. Así que era todo rumores. Y los rumores eran que Bilbao estaba destruido, que habían muerto muchísimas personas, que había muchos desaparecidos, que todavía no se sabía cuántos, que había localidades con las que aún no se había podido tener comunicación y que no sabían hasta qué punto, pero que se hablaba de que había sido general en Cantabria, en Burgos, en localidades burgalesas y en muchas localidades del País Vasco, y que había sido terrible.
Así que yo recuerdo que me eché a llorar, porque yo iba a casa y yo decía, yo conocía Bilbao, lo había visitado de excursión siempre, con mi familia, y Bilbao era tremendo. Bilbao era como, bueno, lo más cercano que tienes aquí es el Ferrol, pero Bilbao era como el Ferrol, era un sitio de trabajo, de un montón de gente, de grandes chimeneas, de contenedores, de sitios que era de acero. Dices, ¿cómo va a estar destruido eso? Si está destruido Bilbao, ¿cómo va a estar mi casa? Y bueno, luego pues ya vi imágenes de Bilbao y llegué a casa y curiosamente en mi casa no había pasado nada, porque las gotas frías son así, pueden dejar caer toda su fuerza en un punto concreto y a pocos kilómetros que no pase nada, ¿no? Que había llovido mucho, pero el agua no había causado esas desgracias ni muchísimo menos. Y se quedó en mi memoria, pero hay una cuestión sentimental con Bilbao que tiene que ver con mi carrera como escritora, y es porque Bilbao fue el primer lugar que me dio la portada de un periódico diciendo que sería la próxima gran escritora del País Vasco. Me sacaron en la portada y eso, cuando eres un escritor todavía desconocido, no era mi primera novela, era mi segunda novela, pero mi primera novela no la conocía nadie. Así que con El Guardián Invisible apostaron por mí. Al poco tiempo me dieron uno de los premios más importantes que otorga la ciudad, con la Junta de los Libreros de la ciudad, que es la Pluma de Plata de Bilbao. Y ese día, en medio de la emoción que me supuso, les prometí que le haría una novela a Bilbao. Siempre había estado en mi memoria lo que había ocurrido aquel día, lo que ocurrió con las inundaciones. Y fue muchos años después cuando llegó a mí la historia de Jon Biblia, del asesino real que traigo en la ficción a Bilbao en esta novela. Espero que sea en la ficción, porque no lo sabemos. Jon Biblia podría estar vivo, y así que podría estar en Bilbao o aquí, o vaya usted a saber. Así que esa es la razón de Bilbao. Y bueno, retomando un poco el tema de la migración, muchas veces se te presenta como una autora donostiarra, pero con orígenes gallegos. ¿Qué hay de Galicia en Dolores Redondo? Pienso, por ejemplo, en el mundo mitológico vasco que aparece en tus novelas. No sé si tiene algún tipo de relación con Galicia. Y también si la tuya era una casa, como muchas otras en el País Vasco, en la que olía y huele a caldo gallego. Sí, olía a caldo gallego, ya empanada, claro que sí. Sí, y bueno, y se hablaba gallego en la mesa, pero era muy curioso. ¿Sabéis cómo eran aquellos tiempos? Hablaban gallego entre mi padre y mis abuelos, y cuando se dirigían a los niños nos hablaban en castellano. Era una cosa curiosísima. Todavía siempre me pregunto, ¿por qué lo hacíais? Y no lo saben, no me lo saben explicar. Pero bueno, también lo conozco al revés, padres que hablaban en euskera entre ellos, cuando hablaban a sus hijos les hablaban en castellano. Y hay una generación, la mía, que bueno, pues luego fuimos a la escuela y los hijos de los vascos, quiero decir euskaldunes, que hablaban euskera en su casa, no sabían hablar euskera porque a los niños es que no se lo permitían. Ya sabéis, pues herencias de otros tiempos que hacían que tu manera tradicional de hablar fuese paleta, realmente, ¿no? Bueno, pues afortunadamente han cambiado los tiempos y cada uno puede hablar como quiera y es bien para todos, que es cultura para todos. Pues mira, curiosamente cuando era pequeña mi raíz gallega estaba allí, porque yo no venía a Galicia cuando era pequeña. Sí es verdad que vivía en Trincherpe, que era quinta provincia gallega, y estaba lleno de gallegos. Entonces, bueno, pues sí que comprar cualquier producto tradicional para cocinar a la manera gallega, pues, los vendían porque la señora de la tienda era gallega también. Así que era... De hecho, fíjate, si había gallegos en mi portal, que había una mujer vasca y todo el mundo la llamaba la vasca. Fíjate, o sea, todos decíamos, sí, la Mari, la vasca, y claro, para saber quién era, porque todas las demás eran gallegas o portuguesas, que a esa zona vinieron también muchos portugueses, y así era mi infancia. Así que mi primera Galicia era la de allí, me la dieron los inmigrantes realmente, me dieron la gente que estaba allí, y con ellos fue con los que tuve relación. Y ahora sí, ahora estoy muy unida porque ahora tengo hasta sobrinas gallegas, de pura cepa, así que... en la que usted, por cierto, hizo de médica, por casualidad. Sí. Porque tuvo que ayudar en el parto de su hermana. Sí,
fue una pasada. Este verano, el 28 de agosto, estaba aquí en casa de mi hermana, estaba acompañándolos porque ella tenía un parto programado y iba a dar a luz el lunes, porque además tenía una particularidad y ahí querían programarle el parto pues para facilitárselo. Pero quiso la naturaleza que se acelerase aquello, pero en minutos, os aseguro. Todo el mundo me pregunta, ¿pero no dio tiempo? No dio tiempo a nada, a nada, a nada. Pasamos de 0 a 100 como Fernando Alonso. Fue nada, en tan poco que era como arranca el coche, coge la bolsa y no daba tiempo. Yo ayudé a nacer a mi sobrina y fue tan rápido que no pude ni quitarme los anillos que llevaba puestos. O sea, no me dio tiempo ni a... o sea, fue ayuda ya. Y nada, y fue facilísimo en esa parte, porque vino sola, entonces fue solo cogerla. Luego se complicó mucho, porque, como os decía, ella tenía un parto programado porque tenía una complicación, y se complicó mucho porque tardó muchísimo en llegar la ambulancia. Aunque la llamamos a la primera señal de parto, tardó 45 largos minutos. Desde entonces estoy pidiendo ambulancias para Comarca de Odeza, así que ya veis que estoy reivindicativa también en esto, pero una ambulancia medicalizada buena falta hace, porque nos llegó una ambulancia y además no era una ambulancia de transporte. Y a mitad de camino a Santiago la cambiaron a una ambulancia medicalizada, pero se estaba desangrando, no es broma, y no había una ambulancia medicalizada. Así que yo sé que a ella le da mucho reparo que cuente esta parte, pero yo siempre digo que hay que contarlo por lo que tiene también, pues eso, de que por favor la gente a los hospitales, ella no decidió dar a luz en casa ni nada de esto, fue pues bueno, la naturaleza que es así, de caprichosa, pero qué bien vendría una ambulancia medicalizada en la Comarca de Odeza. Vosotras que sois periodistas, recogerlo, que mucha gente me lo agradecerá. Terminaré siendo alcaldesa, eso ya me canso. Lo que demuestra ese hecho, por lo menos, es que es una mujer aguerrida y que no tiene miedo a nada. Y bueno, no, que estaba cagadita, lo juro. Nunca en la vida tuve tanto miedo. Hubo un momento que como que estoy aquí, dije, no quiero hacer esto, por favor, no quiero hacerlo, pero es que era lo inevitable y la tenía que ayudar. Es mi hermana pequeña y era mi sobrina que iba a nacer y ahí no había nadie más, estaban su marido y el mío, pero os puedo decir que eran 2 pollos sin cabeza corriendo para todas partes, llamando a la ambulancia, por favor, la ambulancia, y llamando ahí, que venga ya, nerviosísimos, y bueno, yo dije, bueno, pues es que la ayudo yo o no la ayuda a nadie, y la ayudé, y tengo una sobrina maravillosa, nació, gracias que vino todo a derechas, porque sabes de tantas complicaciones que se pueden presentar en el momento mismo del nacimiento del bebé, y el bebé vino perfecto, nació solita, ya te digo, fue súper fácil cogerla nada más. Y estaba perfecta, lloró ya sola y estaba con toda la fuerza y todo pero se complicó con la mamá y esto, bueno, ya te digo, qué miedo. Yo espero que no me vuelva a pasar en la vida. Ahora, si alguien se pone de parto rápidamente, pues aquí hay una matrona con experiencia. En el mundo de la literatura de la novela negra, usted también es una excepción, porque es un mundo dominado por hombres. De hecho, Carmen Mola, que era la otra gran mujer, resultó que eran 3 hombres. Entonces solo queda usted. ¿Qué le hace a usted diferente? Ahí tenemos, voy a romper una lanza porque es lo justo decirlo. Desde hace muchos años hay una gran escritora de novela negra en España, que además es famosísima en Italia, que es Alicia Jiménez Barlet. Tenéis aquí en Galicia a mi María Oruña, leéis a María Oruña, ¿no? Tenéis aquí a María Oruña, que por cierto hoy ha sido condecorada por la Guardia Civil por sus personajes, por su personaje que es una guardia civil, que es que me siento muy orgullosa de María porque sabéis que su personaje es un homenaje en parte a mí. Su inspectora Redondo se llama Redondo por mí. Sí, así que podéis estar muy orgullosos que tenéis a una gran escritora cerca, y sí que hay alguna autora sobresaliendo por ahí. Bueno, replanteo la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tiene usted de especial que hace que venda novelas como churros? Bueno, voy a decirte que al principio no lo sabía, no sabía lo que era. Cuando
cuando yo ya había escrito, llevaba muchos años escribiendo, lo que más me costaba era la visibilidad, que alguien me viera desde el mundo literario. Conseguí que una editorial me publicara mi primera novela, Los privilegios del ángel, pero era una editorial pequeña que no hizo las cosas bien. Retuvo, de hecho, la novela durante muchísimos años y ha sido hace muy poco, hace un año y pico que se liberaron los derechos y pude volver a publicarla, pero nadie la conocía. Y llegó El guardián invisible y con El guardián invisible yo no sabía qué había ocurrido, no sabía por qué, no sabía qué había hecho distinto que la otra vez. Evidentemente había dado algunos pasos relacionados con las personas, sin duda al final siempre son personas. Las personas que estaban, la persona que vio la novela, la persona que decidió apostar por ella, la persona que se convirtió en mi agente y mi representante, que la llevó a Frankfurt, pero luego otras personas que la vieron también. Y yo decía, ¿por qué? Y luego cuando ya la novela se hizo pública y llegó a los lectores y empezó a traducirse a distintos países y está casi en 39 lenguas está El guardián invisible. Pues yo al principio, sobre todo cuando ya iba con la segunda, porque era una trilogía, la tenía planteada así, estaba escribiendo la segunda ya, ahí vinieron las preguntas, pero dije, ¿qué he hecho en esa? ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le gusta esta novela a alguien en Canadá, en Vietnam, en Alemania, en Italia, si somos tan diferentes? Somos tan distintos. Y bueno, pues puedes decir, bueno, pues en Alemania, en Italia, pues no tan distintos. Bueno, ¿y en Israel? ¿Y en Vietnam? ¿Y en Corea? Son distintos. ¿Y por qué? ¿Qué une a las personas en una novela? Y bueno, y estuve sin saberlo hasta que terminé la trilogía entera. Yo la seguí escribiendo según tenía pensado, porque afortunadamente cuando escribo tengo la capacidad de sustraerme del mundo, me voy a lo que estoy escribiendo, disfruto muchísimo y estoy en la historia. Y es cuando la acabo, cuando empiezo a pensar esto a dónde va, qué va a pasar ahora. Y ahora sí sé por qué, sí sé por qué comunico con la gente. Y es por la honestidad. Yo soy honesta cuando narro, completamente honesta. Y cuando mis personajes tienen miedo, es mi miedo. Y cuando mis personajes lloran, son mis lágrimas. Y cuando mis personajes se enfadan, es mi ira. Soy yo. Es ser honesto con eso. Por una razón, y es porque yo escribo ficción y cada uno de mis lectores es consciente de que esto es ficción cuando lo compra en la librería. Yo le puedo contar, ese Bilbao existía, John Biblia fue un asesino real que mató a mujeres en Escocia. Ya, pero todo eso nos queda muy lejos. ¿Cómo consigo que alguien ría conmigo, llore conmigo, sienta las emociones de mis personajes y realmente transmitirle eso que quiero transmitirle? Y es siendo honesta, siendo real, hablando desde mis propias emociones y sentimientos. Diréis, bueno, ¿no has experimentado matar a alguien con tus propias manos? Que esto no lo voy a confesar aquí, que hay algún policía en la sala. No es necesario. No es necesario que tenga que enterrar un cadáver con mis... sé que hay un tipo de escritor de novela negra que lo hace, que lo experimenta todo. Yo, madre... mi primer amor no es la novela negra, mi primer amor es la literatura. Deseo sobre todas las cosas escribir mejor. Es mi propósito con cada uno de los libros. Se lo decía al alcalde, tiene que ser, le he dicho, alcalde, tiene que ser tu propósito en cada legislatura, hacerlo mejor. Es cierto, te lo he dicho ahí, ¿verdad? Mi propósito en cada libro es escribir mejor. Creo que en cada uno, no sé si lo he hecho mejor, lo he intentado. Es el lector siempre el que tiene que decirlo. Y el lector dice sí. El lector dice sí. Y dice sí porque sé que sienten, sé que sienten cuando leen. A mí una de las partes que más me gusta de todo esto es el momento de las firmas del libro. Porque ellos se acercan y te dicen,
nada, en esos pocos minutos, porque hay muy poquito tiempo y todos somos conscientes, pero es de una intensidad. Y ellos te dicen qué parte de la novela les ha gustado, dónde han llorado, dónde se han reído, qué personaje les ha calado más. Y en cada uno es diferente y es distinto porque cada uno lee la novela, una novela distinta, la leen con su propia criba y la criban por su propia vida, por sus propias experiencias, por lo que les ha pasado. Ayer una persona en la firma vino y me dijo: cómo me alegro que hayas escrito sobre las personas diferentes. Yo tengo una hermana que tiene síndrome de Down. Y otra persona me dijo: cómo me alegra que hayas escrito sobre aprovechar la vida, porque hace muy poco murió mi esposa y siento que me he dejado un montón de cosas por hacer porque estaba obcecado en mi trabajo. Cada uno viene y me da un mensaje y ese mensaje te juro que es pura vitamina, pura leña para el invierno. Yo siempre les digo, vosotros sois, cada mensaje de estos que me dais es leña para el invierno, porque los días de escritor en soledad son muy fríos y cuando estás escribiendo en soledad en tu casa, a veces puedes llegar a perder el norte de ¿para qué estoy aquí? Sola, una hora y otra escribiendo esto, y es para estos que lo van a leer. Y yo pienso en ellos, pienso en cada uno de esas cosas que me dicen, de esas razones que me dan, y el modo en que muchos se dirigen al final de cuando se van a despedir de mí, me dicen: por favor, no dejes de escribir. Y es un ruego súper apasionado. Y es precioso, y yo le digo, mientras tú me leas yo no voy a dejar de escribir, y se lo digo a cada uno que me lo dice como un mensaje personal, y yo como un mensaje personal digo, escribo para ti, y es verdad, escribo para ese, para ese que se apasiona así con lo que lee. Bueno, pues aquí en Ribeira Sacra estamos encantados de que escribieras para la gente de aquí o de la gente de aquí, o que uno de tus libros esté aquí situado. Por cierto que 23 millones de lectores, casi nada, nos decías antes en la rueda de prensa, antes de esta presentación. Eso es que a la gente le gusta, imagino. Traducido el libro a 33 idiomas, en fin. A lo mío, que era Ribeira Sacra. Creo que tu hermana, la que citabas antes, es un poco la culpable, ¿no?, de descubrir este territorio, sí, de Todo esto te daré, y de sí, la aventura que a través de ese libro se vive en este territorio, en este espacio. Ese libro que consiguió el Premio Planeta en 2016. ¿Qué supuso para Dolores Redondo esa novela? ¿El premio? ¿Te refieres al premio? Novela, si hay un antes y un después. Sí lo hubo. Yo ya sabía que lo iba a ver con la novela, no sabía que iba a suceder todo eso, pero lo supe desde el momento en que decidí escribirla, porque era diferente a lo que había escrito antes y con lo que había tenido mucho éxito. Había escrito la trilogía de Baztán, tenía muchos lectores pidiéndome una cuarta novela, y yo en ese momento me planteé a dónde iba y decidí que iba a hacer algo diferente. Y quise hacer algo diferente porque no quería convertirme en la escritora del Baztán y ya está, y venga a escribir novelas de Amaya Salazar. Conocí a John Connolly, a un escritor irlandés, que él tiene muchísimo éxito con las novelas que escribe, le leen millones de personas en todo el mundo, y me dijo que él escribe una serie sobre un detective que se llama Parker. Los que le hayáis leído lo reconoceréis. Y me dijo que hubo un momento en que al ponerse a escribir la siguiente novela de Parker no tenía ilusión por escribirla. Y no sabía por qué, porque a él le encanta ser escritor, le encanta escribir, pero no tenía ilusión. Y se dio cuenta de que era porque tenía que escribir una novela de Parker. Al final el escritor, independientemente de que el éxito te pueda arrastrar de una manera y decir, bueno, pues claro, le debo a este personaje y voy a seguir, y claro, y tengo éxito y además me gusta, pero debes hacerlo siempre por placer, porque esa satisfacción tuya se transmite en lo que escribes y lo notan los lectores. Y él me dijo que encontró su fuga escribiendo unas novelas juveniles, y me dijo, pues ten cuidado con Amaya, porque las carga el diablo, estos personajes que tienen tanto éxito. A ver si te vas a convertir en la escritora solo de Amaya Salazar. Piénsalo, y antes de que eso te ocurra, de que te ocurra como a mí, fúgate y escribe otra cosa, y pruébate a ti misma a ver si es que lo que les gusta es Amaya Salazar o lo que les gusta eres tú. Y lo hice, y cambié completamente de tercio. La historia la tenía muy pensada.
la historia de unos nobles. Es cierto que no la tenía ubicada, no sabía si ponerla en Andalucía, si ponerla en Galicia. Y fue la casualidad, mi hermana que se había venido a vivir a Galicia me dijo: cuando vengas te voy a llevar a un lugar que vas a flipar. Y flipé, claro. En efecto, me dijo: si lo ves, es que no has visto nada como esto. No hay en España otra cosa como esta. Ni si la hay, no la hemos visto. Vas a ver. Y en efecto, cuando me subí al catamarán de la Diputación, según salía de Belesar, ya estaba decidiendo que era allí, que la iba a poner allí la novela, que sería ese lugar. Me acuerdo que puse el móvil a grabar, para grabar todo lo que decía la persona que va en el catamarán explicando. Y bueno, y de ahí, inmediatamente al día siguiente dije: bueno, vamos a ver bodegas, vamos a ver cosas, vamos a ver monasterios, quiero verlo todo, quiero verlo todo. Y bueno, pues así fue. Me cambió, por supuesto, me cambió porque fue justo lo que esperaba que ocurriera, y menos mal que los lectores me siguieron tanto con esa novela como con las anteriores. Además, el Premio Planeta tiene algo en sí mismo, por ser Premio Planeta, y es que se acercan a tu escritura muchos lectores que quizá no lo habrían hecho por la etiqueta novela negra, ¿no? Pues si a mí la novela negra no me va, pues bueno, igual no sé, y no te has acercado, y de pronto pues dices: bueno, pues como es Premio Planeta le voy a dar una oportunidad. Gané muchísimos lectores ahí. Es un libro que además luego, 2 años después, ganó el premio Bancarella en Italia, que es el premio que conceden los libreros independientes italianos, y bueno, pues muy feliz por esto también. Pero además de todo, un premio puedes obtenerlo en el momento y que se termine ahí, pero esa novela, como sabéis, ha tenido un tremendo éxito. Para muchos de mis lectores que les gusta el policial, esa es su novela favorita. Cuando se acercan a la firma me dicen: mi novela favorita es Todo esto te daré, y soy muy feliz por eso. Y por el hecho eso de que me permitió descubrir que no era Amaia Salazar, era Dolores Redondo lo que querían. Entonces me dio nuevas alas para saber que puedo contarles otras historias contadas desde otras voces, con otros personajes, desde otro lugar, y sin que eso sea un problema, ¿no? De hecho, pues sabéis que a partir de Amaia Salazar, bueno, pues surgieron muchas inspectoras de policía, muchos personajes femeninos, y cuando iba a escribir esta novela, le dije a mi agente, me dijo: ¿y la protagonista? Le dije: el protagonista. Y me dijo: ¿no sería mejor una mujer? Y yo: es un hombre, lo siento, es un hombre. Y me dijo: bueno, tú sabrás lo que haces. Y en efecto, Noah, este hombre, que es un inspector de la policía escocesa, y que podría encajar en el típico personaje de novela negra, deja de serlo porque yo le hago que deje de serlo, y deja de serlo precisamente porque está enfermo, porque está en horas bajas, porque vive una vida miserable en sus últimos días, y porque es cuando le toca aprender, y realmente le obligo a un viaje que lo vuelve frágil, que lo vuelve sensible, que lo vuelve humano, y que lo acerca a las realidades de la vida, que no son tanto su trabajo como, pues eso, la amistad y el amor, que siempre llega cuando menos te lo esperas. Escuchándolo hablar, diría que es su personaje favorito de todos los que ha escrito. Ahora mismo es mi personaje favorito. Creo que dejará de serlo con el siguiente personaje. Pero no hay ninguno que le tenga especial cariño. A Manuel, sí, a Manuel Ortigosa, el personaje de Todo esto te daré, porque es un escritor y tiene mucho de mí. Tiene mucho de mí ese personaje. Incluso en los primeros párrafos de la novela, el otro día lo pensaba, fíjate, entré en mi despacho, en uno de estos días, en un viaje relámpago que he hecho a casa, he entrado a coger un libro y he visto que estaba sobre la mesa la invitación para el Premio Nadal. Y en la novela también dice que él tiene una invitación de un premio y la usa como posavasos, y yo las uso como posavasos. Que me perdone el Premio Nadal. Tenemos aquí en la sala una de las personas que trabaja en sacarlo adelante. Pero sí, uso los premios, las invitaciones, los premios literarios para apoyar el café en la mesa.
Bueno, hace 10 años más o menos que se publicó la primera novela de la trilogía de Baztán. Sí. Ha sido una década de éxito arrollador. El próximo 15 de enero hará 10 años. ¿Y qué es lo que queda de esa escritora, de la primera novela de la que hablabas antes, Los privilegios del ángel? Y no sé si alguna vez fantaseas, imaginándote cómo sería tu vida ahora si hubieses elegido tu otra vocación y ahora fueses, en lugar de escritora, chef. Que no sé si además en el País Vasco triunfar como chef es difícil. No, yo no tenía otra vocación, tenía esta. Hubiera sido cualquier otra cosa que alguien que quería ser escritora y bueno, pues habría hecho la otra cosa muy bien porque me han educado en el trabajo y en hacer bien lo que hagas y además en intentar disfrutar lo que hagas. Y siempre he disfrutado de todos los trabajos que he hecho en la vida, pero siempre he querido ser escritora. ¿Qué queda? Queda casi todo. Queda casi todo. Claro que han cambiado algunas cosas, pero queda el respeto por el oficio, la convicción, fíjate, porque entonces soñaba con ser escritora y creía que era lo que quería ser y creía además que si lo conseguía iba a estar colmada con eso iba a estar completamente satisfecha. Ahora sé que sí. Ahora que ha ocurrido, sé que es lo que quería ser, me alegro mucho de que haya ocurrido así. No quiero ser otra cosa que escritora. Te lo digo porque me han ofrecido escribir artículos para periódicos y no os voy a hacer competencia a los de la prensa, nunca. Me han ofrecido, bueno, sabéis, participar en todos estos programas de televisión de debate, de opinión, no quiero ser opinadora, no quiero debatir, no quiero. Yo quiero ser escritora. Me sigo empeñando muchísimo en cada una de las novelas. La documentación para esta, por ejemplo, ha sido bestial. Si os vais a la parte de atrás, a los agradecimientos, veréis a qué de gente menciono porque creo que es una de las mejores cosas y además lo compartimos con los periodistas. Lo que pasa es que nosotros podemos quedarnos más tiempo y es el placer de descubrir gente que te interesa mucho. Yo lo puedo decidir más, porque yo decido sobre qué tema escribo. Y a veces los periodistas no sois tan libres, porque bueno, tenéis que ir a cubrir un tema concreto, pero poder conocer a tanta gente interesante y poder pedirles en ocasiones ayuda y ver cómo ponen a tu servicio pues eso, toda su experiencia, todos sus años en su trabajo. En los agradecimientos están desde una eminencia de cardiólogo español que fue presidente de la Asociación Española de Cardiología muchos años, que bueno, que es una eminencia, hasta el responsable de balística de la Policía Foral para las balas que teníamos que utilizar en 1983, pasando por expertos, bueno, de todo tipo de cosas. Por supuesto, la Asociación ASPACE de las personas con parálisis cerebral, la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, que en el año 1983 acaba de formarse y sacaba a la calle su primera remesa de policías muy jóvenes y muy idealistas, creyendo que lo iban a cambiar todo, pues no sé, gente del casco viejo de la ciudad, montones de bilbaínos que me han contado su experiencia aquel día, porque todo el que tuviera uso de razón cuando ocurrió la gran riada, recuerda dónde estaba, recuerda ese día. Así que agradecimientos a muchas personas y es una de las mejores cosas de ser escritor, poder conocer a gente tan interesante. Antes de que cierre ya, Rocío, el acto, que creo que estamos terminando, una última cuestión, porque la mayor parte de las novelas están pasadas al cine. Creo que también esta ya tiene derechos vendidos. No, vendidos no. Tengo ofertas de derechos. Ofertas. Pero todavía no he aceptado, así que si hay algún director en la sala y quiere hacerme alguna más. Bueno, en todo caso, las otras están en Netflix y se pueden ver. ¿Para cuándo todo esto te daré en el cine? Pues mira, todo esto te daré está costando adaptarla al cine, aunque ha tenido muchos novios, no eran el novio adecuado. Y ocurre una cosa, y es que, por ejemplo, cuando yo escribí El Guardián Invisible, todavía antes de que se publicara la novela en España, un productor alemán, el productor de Millennium, de las películas Millennium, me dijo que quería los derechos para hacer una película. Y se los cedí. Y se los cedí con los ojos cerrados, encantada de la vida, porque me conocía a mi madre en casa a la hora de comer, y que un productor como ese quiera los derechos de una novela que ni siquiera ha sido publicada todavía,
fue magnífico, le dio un foco maravilloso a la novela en el momento en que se publicó. Todo el mundo estaba, aparte del interés que despertara la novela en sí misma, el hecho de que un productor como ese haya adquirido los derechos, pues es llamativo. Y bueno, y no me arrepiento porque las adaptaciones al cine son muy buenas. Estoy satisfecha de lo que se hizo con las 3 películas. Además, pues me une una relación muy bonita con el director, con algunos de los actores de la película, con Marta Etura, por ejemplo, y ha sido pues para mí un privilegio poder acercarme a un mundo que además respeto mucho y que me gusta mucho, que es el mundo del cine. Pero también es verdad que según, mira, es una de las cosas que ha cambiado en esa escritora que empezaba y en esta, sí que soy más prudente a la hora de ceder los derechos a cualquiera, porque con El Guardián Invisible hubo un momento en que tuve que plantarme muy firme para que no hicieran cambios que, a mi parecer, iban contra la naturaleza de la novela, y aún así hicieron algunos, pero cuando llegaron las ofertas para Todo esto te daré, ahí sí que fui absolutamente firme, porque no es una novela muy de la tierra, muy ligada al trabajo, a los hombres y mujeres que han trabajado esta tierra durante siglos, durante generaciones, que están marcado de una manera muy particular. Y el modo en que Manuel llega aquí y las personas que conoce aquí tienen un carácter muy definido y muy especial, que yo quise que fuera así para homenajear precisamente a un tipo de vida y de carácter de la gente que conozco y que me gusta. Y no estaba dispuesta a ver demasiados cambios. Por supuesto, el cine no es como la literatura. Dentro de una película, pues a veces faltan personajes que no son tan necesarios, o se suprimen partes, o se acortan, o se mezclan cosas pues para acortar, porque al fin y al cabo son minutos de tiempo en pantalla. Pero una cosa es eso, y eso lo entiendo perfectamente, y otra cosa es que traicionen lo que vosotros leísteis y que esperáis ver. Y algunas de las propuestas que me han hecho para esto traicionaban lo que había, y yo no estoy dispuesta. Y entonces me mantengo firme en cómo quiero que sea, y estamos en otro proyecto de nuevo, estudiando otro proyecto para esa película, y esperando que esta vez sí, pero os aseguro que será cuando, por lo menos hasta donde llego yo, que no es todo porque no soy directora de cine, pero hasta donde llego yo, que sean lo más leales posibles a la historia. Y no digo fieles a la historia, porque una película no tiene por qué ser fiel 100% a la novela, pero no puede traicionar el ADN de los personajes y cambiar cosas que terminan siendo casi una burla o un insulto. Y eso no lo voy a permitir de ninguna manera porque, bueno, porque no. Pues entonces tendremos que hablar con Dani de la Torre, que también es monfortino, es director. ¿Ves? Le mandaremos el recado. Y por favor, una llamada, poned una llamada en el periódico, Dani Dani de la Torre. Y aunque nos gustaría estar aquí horas y horas hablando con Dolores Redondo, una parte muy importante para ella es mantener un encuentro con todos ustedes, firmar, hablar, y creo que nuestra parte, la de Manuel Aporto, Luisa Rodríguez Novelúa y la mía, hoy, Rocío Cortés, ha terminado. Ahora les cedemos a ustedes la palabra, y muchísimas gracias en nombre de la Asociación de la Prensa por... Es que no sé por qué me emociono. Los nervios. A ver si termino. Que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y ahora ella sigue, nosotros nos retiramos, y ha sido un día muy especial para nosotros también. Y no puedo decir nada más. Me encanta.